Yo soy licenciado en psicología. También tengo la licenciatura en antropología, que es del área sociológica. Eh, Inicié una maestría en sociología, no la terminé. Tengo diplomados en educación y he escrito muchos libros, más de 50, aunque publicados en Amazon ahorita tengo veintitantos. Pero ya escritos, pero todavía sin publicar, pues muchos más. Van a ser más de 100 libros los que he escrito. Soy el fundador del sistema CISATUN. Tengo muchos videos. He escrito, entre mis libros hablo mucho de valores humanos, etc. Bueno, como psicólogo, sé lo que es la enfermedad mental. Y un enfermo mental, un loco, se caracteriza por varias cosas. Ahorita no voy a dar una teoría muy científica, no muy precisa, pero sí, bueno, científica, pero no tan exageradamente detallada, sino ideas generales de lo que es la enfermedad mental. Hay varios tipos de enfermedad mental, pero algo que caracteriza al enfermo mental, al que tiene psicosis, es que el enfermo mental, sus ideas y sus palabras no corresponden a la realidad. O sea, lo que él piensa y dice no corresponde a lo que realmente es la realidad y las cosas en el mundo. Otro es que sus emociones tampoco van acordes con la situación que sucede, que en la situación, lo que acontece. Uno más es de que el enfermo mental parte de él hacia lo demás. Para el enfermo mental no es importante el mundo más que él, o al menos él es mucho más importante que todo lo demás. Y una forma en que lo manifiesta es que para el enfermo mental todos los problemas que él tiene o que él hace se los culpa a los de afuera, a otros. Pero hay muchas formas de enfermedad mental. La psicopatía, el psicópata, además no tiene una estructura moral ni una estructura emocional que le produzca remordimiento. Para un psicópata, hacer daño no le produce un remordimiento, ni le duele el dolor ajeno. Pero el psicópata sabe que la gente sufre, aunque no le duela y aunque no lo reconozca, pero sabe. Y sabe que si no muestra una farsa de que le preocupa el otro, lo van a ver mal y entonces tendrá una consecuencia hacia él. Por lo tanto, esas son algunas características de la enfermedad mental y ahorita hablé de la última, de la psicopatía, el psicópata. Un ejemplo de psicópata es un asesino serial, en serie. Porque un asesino serial mata a la gente y no siente remordimiento. Ni siquiera piensa que hizo mal. Bueno, lo piensa porque sabe que la sociedad dice que hizo mal, pero en su conciencia de él no hizo mal. E inclusive puede pensar que hizo bien, porque al matar a mucha gente que él considera negativa, cree que hace un bien. Y todo esto lo digo porque son principios que la psiquiatría o la psicología mencionan como las características de un psicópata,
de una persona con psicosis, un loco. Hay otro grado de daño emocional, mental, psicológico, que es la neurosis. Y hay otro grado de, se llama desadaptación social. O sea, está en la persona normal, y en el lado negativo, la primera etapa es una etapa de desadaptación social. La siguiente etapa es una etapa de neurosis. Y la etapa más grande, más peor, por decirlo así, o peor, perdón por las palabras, es de psicosis o locura. Aquí quiero hacer referencia a una persona que yo digo que es un enfermo mental, que es López Obrador. Y voy a decir por qué en base a estos criterios. Primero, el desconocimiento, la no concordancia de la realidad con lo que piensa y dice. Y mientras más cercana está la contradicción, más grave es. Por ejemplo, oí en un discurso del observador, uno de tantos, que dijo, y lo digo con todo respeto, que los de la derecha, la clase media, son hipócritas, clasistas, racistas. O sea, ahí hay una contradicción. Dice con todo respeto y los insulta. Una persona que tiene respeto no insulta. Tal vez diría, con todo respeto, los de la derecha, si fuera cierto, ¿verdad?, no apoyan a la gente de otra raza o la gente pobre. O no son personas de confiar. No. Ahora dice, los de la derecha son hipócritas, racistas, clasistas, saqueadores. Con todo respeto lo digo. Hay una contradicción muy evidente que indica su grado de falta de conectar la realidad con sus hechos. Ahora, también otro ejemplo de falta de realidad. México ha aumentado la delincuencia enormemente. Y dice en su lenguaje de enfermo mental es que ha controlado la delincuencia, o que la delincuencia está bien atendida. Hay una falta de conexión de la realidad. O dice que, bueno, vamos a pasar a otro punto. El siguiente es la no concordancia de las emociones con los sucesos. Es muy conocido el caso de que cuando le preguntaron de la desgracia de 5 jóvenes masacrados o algo así, dijo no oigo, y luego contó un chiste y se rió, ja, 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 ja. O sea, la desconexión de un hecho que produce preocupación, tristeza, dolor, con una actitud sonriente y de carcajada. Y seguido lo vemos a él hablando de problemas sociales graves con su cara de sonrisa, sonriendo, porque no refleja su emoción la realidad. Y no digo que hay que ser farsante de fingir una tristeza, pero debe la persona al menos respetar la emoción que imperaría en una situación así. Él no la respeta, se ríe, cuenta chistes. Digo, hay muchos casos, ahorita no tengo tiempo de acordarme tanta cosa, ¿no? El tercer punto que mencioné hace rato, para el enfermo mental, el mundo gira de él hacia afuera. Y el importante es él. Por ejemplo, en la tragedia de Acapulco del huracán Otis, la gente sufrió una gran desgracia, como pocas veces sucede. Y lo que a Obrador le preocupaba era lo que decían de él, de Obrador.
demostraba claramente que su preocupación era él, no era tanta gente en desgracia, ni los muertos. Tan es así que cuando le dijeron de los muertos, dijo 27, son pocos. Ahí se ve que lo importante no es esos 27 o los que fueran, sino lo importante era que él dijera, son pocos, en mi gobierno no hubo tantas muertes por el huracán. Era lo importante. O cuando, en lugar de preocuparse por el sufrimiento de la población, no se va en helicóptero a Acapulco a ver, sino se mete a propósito a un jeep y se meten por una vereda donde se atascan en el lodo. Y a todos los militares que lo acompañaban, tratando de liberarlo del fango. Y para él era lo importante, por eso lo hizo así. No se fue en helicóptero ni por la carretera que ya estaba libre, se fue por ahí para que la noticia fuera él. Vean cómo me atasco para que vaya a ayudar a los de Acapulco. Y luego no coincide la realidad con lo que él dice, porque él decía, yo no soy de los que va a que le tomen la foto, cuando claramente fue a que le tomaran la foto atascado. Y un siguiente criterio, de los muchos que hay en la psiquiatría, es culpar a los demás de sus errores. Porque para el enfermo mental, el que tiene psicosis, el problema no está en él, está en los de afuera. Es una forma de paranoia. Los culpables son aquellos, no soy yo. En esa paranoia, en esa sacar los problemas hacia afuera, es que en el gobierno de López Obrador, al menos los primeros 5 años, o a finales de los 4 años, empezando así, la delincuencia aumentó. Después de 5 años, ¿qué decía Obrador? Es que la delincuencia que estoy sufriendo ahorita en mi país, México, es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Cómo es posible que después de 5 años siga diciendo que es culpa de los gobiernos anteriores? Él había dicho que desde el primer día la delincuencia iba a empezar a bajar y que iban a cambiar los rifles, las armas por tractores para trabajar. No cambió eso. Y a los 6 meses que la delincuencia aumentaba, decía, es que es poco tiempo, pero en un año ya va a estar solucionada. Llegó el año y seguía en aumento. Es que todavía falta tiempo. Llegaron 2 años y todavía no. O sea, es falso. No coincide la realidad con lo que pasa en su mente. No coincide las emociones que deben de darse con sus emociones. Perdón, en este tiempo de clima de enfriamiento, me dio un poco de gripa. Entonces, ya dije algunas ideas de lo que es la enfermedad mental. Obrador tiene, básicamente puedo definir que tiene 4 tipos de enfermedad mental. La primera es la psicopatía. El psicópata odia. El psicópata necesita el conflicto. ¿Quién va a negar que el Obrador toda su vida se ha peleado con todos? Con la iglesia, con la prensa, con los empresarios, con muchos países, con todo, con los ministros, con los jueces, con todo. Obrador no sabe vivir en paz, necesita crear conflicto porque como es un psicópata y es inteligente, sabe sacar ventaja del conflicto, porque entra en conflicto y sabe poner al pueblo contra los otros.
Porque otra característica que tiene el que tiene una psicosis, una enfermedad mental, es no tener principios, valores establecidos. Él no tiene valores, tiene los valores torcidos. Por eso para él habla de valores como queriéndose hacer el muy humano, apoyando a dictadores que en todo el mundo consideran nefastos, como a Daniel Ortega, donde no lo invitaron a una cumbre de América Latina, porque es una persona que está dañando a su pueblo enormemente, no hay forma de controlarlo. Y él no se solidarizó con Daniel Ortega, porque para él era el bueno, y los malos eran todos los otros países que no aceptaban a Daniel Ortega, porque son valores torcidos. Para él los delincuentes requieren abrazos, no balazos. No importa que estén matando gente, que sean crueles. Y nadie niega que sean humanos, pero lo importante aquí es detener la maldad y el asesinato de los delincuentes y no darles abrazos, sino combatirlos. Sus valores torcidos apoya a los dictadores, a aquellos nefastos, y está en contra de los gobernantes democráticos, justos. Como se puso a atacar a Zelensky, al presidente de Ucrania, que fue invadido por Vladimir Putin, un dictador, y Obrador apoya ¿a quién? Al dictador Putin, y ataca ferozmente a Zelensky, porque tiene los valores torcidos. Y ahora obviamente en el terrorismo de Israel, del grupo Hamas, terrorista islámico, contra Israel, pues obviamente está de parte de los terroristas, son valores torcidos. Entonces, una persona con psicosis no tiene valores estructurados, pero sabe que existen los valores. Y como quiere ganar un enfermo mental, habla de valores, porque sabe que si no habla de valores, pues a lo mejor no tiene el mismo impacto. Entonces, Obrador habla del valor de la moral, cuando es el más inmoral. Tan inmoral es de que se la pasa mintiendo, se la pasa haciendo trampas, violando la ley, al violar contratos legalmente firmados con empresas, al dar contratos sin licitación, o sea, corruptamente a sus cuates, al hacer ricos, millonarios a sus hijos con dinero del pueblo, no de él, al hacerse él de los hombres más ricos del mundo, saqueando al país. López Obrador ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Eso no tiene valores, pero sí habla de valores. Y se contradice enormemente, porque dice: yo respeto la ley, y en su siguiente frase está violando la ley. Bueno, ya dije los principios básicos. Entonces Obrador tiene psicopatía, odio, agresión, dañar, culpar, destruir, arrojar veneno, vivir en conflicto. A él le sirve porque es muy abusado, inteligente. 2, esquizofrenia, negar una realidad. Él dice que fue un ejemplo en el manejo de la pandemia, pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que fue de los peores México, porque fue el primer lugar mundial de muertos de personal médico. México por culpa de Obrador. Primer lugar en letalidad por culpa de Obrador. De los peores en el proceso de vacunación por culpa de Obrador. Y él dijo que eran un ejemplo. 3, tiene un problema de paranoia. ¿Qué es la paranoia? El paranoico cree que lo que sucede en el mundo es contra de él. Por eso cuando los periodistas, que su trabajo es informar lo que pasa, y las cosas que están mal y las que están bien, las que están mal, Obrador, cuando sabe que un periódico informó de una cosa que salió mal y está mal en México, Obrador dice que están contra de él, porque son personas pagadas por quién sabe qué seres superiores o qué privilegios tienen
cuando lo único que hacen es trabajar los periodistas, porque es paranoico. Claro, hay una cosa, Obrador ataca tanto a todos que sí hay algunos que le responden, pero algunos, yo creo que le responden el 1%, el 10% máximo, porque si le respondieran todos, Obrador estaría aplastado, porque a todos ataca, pues todos podrían aplastarlo a él. Bueno, siguiente es narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Para el narcisista el importante es él. Y Obrador es tan narcisista como verdadero loco que hace mítines multitudinarios para que lo vengan a festejar su transformación, o sea, a él. ¿Y qué hace? Le dice a todos los gobernadores de Morena que traigan a gente desde todos sus estados a sus mítines, pero acarreados y presionados, porque los que no obedecían podían ser sancionados, quitarles privilegios, hasta quitarles su sueldo, y está comprobado. ¿Para qué? Para que le vinieran a festejar. Es narcisismo. Pero todo lo que hace es narcisismo. En su mañanera es un narcisista. Hasta cuando habla otro, él está a un ladito. Síganme viendo a mí. No dejen de verme a mí. Vean al otro, pero yo estoy ahí atrás. Yo soy el importante. Cuando da una ayuda, soy yo, es mi gobierno. Los otros presidentes ayudaban y no sabían ni siquiera... lo veían como el gobierno, pero no veían a una persona. Y gran cantidad de obras que hizo el gobierno que ni siquiera las presumía. Simplemente la gente ve y la obra. Pero este Obrador hace una banqueta y la presume, porque es narcisista. Bueno, ya demostrar que López Obrador es un enfermo mental. Si no me creen, no me crean. Gracias.